Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Voy a leer los versos del 1 hasta el 16. Juan, el Evangelio, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Oremos. Rey y Dios, Señor de todas las cosas, nuestro amado Padre, en esta mañana venimos nuevamente confiados no en nosotros, sino en tu Hijo Jesucristo, para presentarnos delante de tu presencia y suplicarte que bendigas tu palabra, que tu espíritu con poder llegue a los corazones de los que están en esta mañana aquí o de los que oirán por diferentes medios. Guía sus mentes y corazones para que busquen de ti con clamor al ver lo que hoy estudiaremos. Permite a tu pueblo, Señor, una vez más, que sea alimentado, que con gozo reciban tu palabra y alabemos tu glorioso nombre. Permíteme a mí ser instrumento en tus manos y líbranos, Señor, de las distracciones. Líbranos, Señor, de que nuestras mentes y corazones estén en otro lugar y no estemos aquí dándote honra y gloria. Pedimos, Señor, que nos bendigas al escuchar estas benditas palabras que has dejado para tu pueblo. No nos dejes de salir de este lugar como entramos, sino con un deseo más de conocerte, con un deseo más de creer en ti. Que nuestra fe sea alimentada y sea aumentada en conocer más a tu Hijo Jesucristo y ver su gloria. Alabo tu nombre y esto lo pido en él. Amén. Estamos en la segunda parte del Evangelio de Juan en este capítulo. Estamos viendo la gloria de Cristo en este Evangelio y este capítulo 11 revela aún más esa gloria
de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nosotros iniciamos y estudiamos cómo llegó aquella noticia al Señor Jesucristo de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Esa noticia no tomó por sorpresa a nuestro Señor, sino que Él, sabiendo todas las cosas, había determinado esto para la gloria propia y la gloria de su Padre. El Señor amó a este hombre y a sus hermanas, pero se quedó 2 días más en el lugar que estaba y no fue donde estaba Lázaro. Hoy estudiaremos más de este pasaje y, si el Señor lo permite, lo terminaremos el próximo domingo. Pero queremos en esta mañana que Él nos lleve más a glorificar su nombre y a creer más en Él. La gloria al Señor en vida o muerte. Y veremos en primer lugar la gloria de Dios en sus propósitos. Ahora el Señor, según vemos en el versículo 7, parte para Judea. Había ordenado a los suyos quedarse 2 días más después del anuncio de la enfermedad de Lázaro. No fue falta de amor, no fue falta de cuidado que el Señor no salió inmediatamente para ese lugar, sino que había un propósito mayor, la gloria de Dios. Al escuchar la orden del Señor de salir para Judea, las alarmas de los discípulos de Cristo se activaron. En Judea están los enemigos de Cristo. Señor, ¿cómo vas a ir a este lugar donde intentan matarte? Ahí te van a prender. ¿Cómo vas a ir a este lugar? Todos sabían que era un peligro, pero ninguno de ellos había comprendido la voluntad del Señor en todo lo que estaba sucediendo. Cristo no estaba buscando el suicidio, jamás era algo así. Cristo moriría en el tiempo eternamente predeterminado. Y entonces, con mucha mansedumbre, explica a sus discípulos mediante una metáfora algo que les ayudaría a comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Es interesante que al Señor al escuchar estas palabras de los discípulos, el Señor no les reprendió, les regañó. Nosotros recordamos hace unos días con el pastor Alexander cómo en ese pasaje, cuando Pedro es reprendido, cuando el Señor comenzó a hablar de lo que él padecería de los judíos, cómo sería muerto y cómo resucitaría, entonces Pedro comenzó a hablar al Señor Jesucristo acerca de no ir, de evitar eso. Entonces el Señor se dirige a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no era Satanás, pero como estudiamos, él estaba siendo un instrumento en ese momento de Satanás para ser un tropiezo. Pero el Señor en este caso, misericordiosamente, no actúa así con sus discípulos, sino que Él les enseña. El Señor siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. El Señor sabe cuándo nosotros necesitamos una reprensión fuerte o cuándo necesitamos instrucción. Y el Señor no actuó así con sus discípulos. Y entonces les da una metáfora, y en el versículo 9 encontramos esta metáfora: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué significa esto? Todos sabían que hay una porción del día de las 24 horas, una porción de esas 24 horas que hay luz, que el sol ilumina, en la cual se puede trabajar, en el cual se podían hacer muchas actividades. Pero llegada la noche es imposible o muy difícil caminar y no tropezar. Era más dificultoso. ¿Qué relación tiene esto con ir a Judea o no ir a Judea? ¿Acaso el Señor estaba diciendo: es mejor que salgamos de día porque si vamos de noche nos vamos a tropezar? ¿Era eso el mensaje que estaba dando el Señor? Vamos ya y vámonos de día porque algo después nos puede pasar de noche. ¿Era eso lo que estaba diciendo? No, no era así. Así como hay un tiempo determinado en el día de luz,
Había un tiempo determinado para que el Hijo de Dios hiciera su obra en este mundo. Había un tiempo determinado. Y las tinieblas de este mundo y los enemigos de Cristo no iban a poner tropiezo a la obra de Cristo. El Señor les estaba instruyendo que había que ir a pesar de los enemigos, porque el tiempo de Cristo no había llegado. Ni un cabello de Cristo sería tocado antes de que fuera determinado. Todo estaba en el plan perfecto y determinado por Dios, como hemos estudiado en el decreto eterno de Dios. No había nada que saliera de su plan. Aún los mismos judíos y todo lo que hicieron estaba determinado para que Cristo fuera a la cruz. Los hombres serían culpables de su pecado, pero el Señor había determinado todas las cosas. Cristo haría lo que debía hacer para llegar a la cruz y, habiendo terminado su obra, decir: consumado es. El andar en la luz es someternos al plan y la voluntad de Dios revelada en su palabra. El que anda en luz es aquellos que andan en la voluntad del Señor y quieren caminar en esa verdad, pero todos aquellos que andan en tinieblas tropezarán. Este mundo en tinieblas tropieza una y otra vez en su pecado hasta que la luz de Cristo los alcance. Cristo ni por un momento se desviaría de cumplir el plan trazado, pues eso hubiera significado tener otra voluntad diferente a la del Padre, y eso era imposible. Ni las humillaciones, ni los desprecios, ni la traición de los discípulos, ni las amenazas de peligro hicieron que nuestro Salvador siguiera adelante. Nada lo detuvo. Y debemos de pensar por un momento: ¿quién como nuestro Salvador tan valiente? ¿Quién como Él? No hubo nadie como Él, que nos amó para ir a la cruz y morir por nosotros. La muerte de Lázaro. Versículo 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora Cristo anuncia la muerte de Lázaro. No llegó ningún mensaje para decirle: Lázaro ha muerto. El Señor sabía. El Señor en toda su sabiduría sabía el momento exacto en que Lázaro moriría. No hay nada que escape de la soberanía y conocimiento del Señor. ¿Quién como Él, sabio y eterno en conocimiento? Y de una forma muy amorosa y bíblica se refiere a la muerte de Lázaro como dormir. Y vemos ahí algo muy interesante. Los discípulos creen que verdaderamente era dormir, porque dicen: si duerme sanará. Pero un poco extraño, ¿verdad?, el pensamiento de los discípulos, porque ¿para qué el Señor va a ir a despertarlo si está durmiendo? ¿Va a hacer todo ese viaje nada más para ir a despertarlo? Tal vez habían entendido algo más o menos de lo que se dice en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Están un poco confundidos de lo que estaba pasando. Todos, absolutamente todos, aún Juan, el escritor de esto. Porque en el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Quedó aclarado que no se trataba de un asunto de dormir, sino que verdaderamente Lázaro había muerto. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte física es la consecuencia penal del pecado. Como dijo el Señor a Adán, que el día que él comiera del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Y la muerte entró en este mundo por la desobediencia de un hombre, Adán. La pena o castigo por pecar fue la muerte. La muerte no es simplemente un fenómeno natural, sino el castigo de Dios a la humanidad por el pecado. Y la verdad de cada uno de nosotros, cuando se dice: polvo eres y al polvo volverás, nos recuerda esa maldición
por causa del pecado. Cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte física llega al ser humano cuando el cuerpo y el alma son separados. Voy a leer 2 pasajes para ustedes que nos hablan de esto. Dice Génesis 35, 18, hablando acerca de Raquel, la esposa de Jacob, al dar a luz a su segundo hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En el momento de nacer, esa mujer murió por causa del parto. Y la Biblia nos dice, y al salírsele el alma, hay una separación del cuerpo y del alma. También en Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Una separación. La palabra alma o espíritu tiene el mismo propósito de representar esa parte inmaterial del ser humano. Dios lo creó. Dios creó al ser humano, cuerpo y alma o espíritu. Vienen de Él. Y la muerte es algo horrible. La muerte nos recuerda la paga por el pecado. La muerte está presente desde que nacemos y no tiene edad, no tiene razón social, no hay algún estatus económico que a usted le libre de la muerte, no hay belleza que le libre de la muerte. Usted puede decir, pero estaba en su vigor, estaba en lo mejor de su vida y simplemente la muerte llegó a su vida. Usted puede ir a un cementerio y ver las fechas de las tumbas y comprobar de que no hay una limitante para esto. Hay quienes buscan huir de la muerte, no mencionándola. ¿Ha escuchado ese tipo de personas? Usted, no hable de la muerte. No, yo nunca me acerco a ver un ataúd. Pasan a ese lugar que venden ataúdes y trata de esquivar y dar toda la vuelta por la cuadra para no pasar por ahí. Tratan de huir. Dicen que el rey Luis XV ordenaba a sus siervos nunca mencionar la muerte. Tenía temor a la muerte. Hay otra gente que hablan de la muerte como un fenómeno natural. Y dicen que llegado el momento lo enfrentarán con valor. Pero la verdad es que están llenos de temores en sus corazones. Y los sobrecoge el pensamiento de no saber qué será de sus vidas. Hay otros que se burlan de la muerte y hacen chistes. ¿Usted ha visto? Hay gente que hace chistes acerca de a colgar las tenis y ese tipo de cosas. Y lo ven como un vacilón. Pero en sus corazones hay un temor de no saber qué pasará de ellos ese día, cuando la muerte venga a ellos. Hay otros que maldicen el momento de esa llegada. Para el incrédulo la muerte no es solo la separación del cuerpo y del alma, sino dejar todo lo que se ha querido en esta vida. La terminación de todo sueño. Aquel hijo que logró sus estudios con tantos esfuerzos y murió. Aquel niño que ansiábamos tanto y murió. Lo que esperábamos. La muerte es algo terrible. Pero no solamente porque terminan esos sueños o esos deseos o esa bondad de Dios al prestarle la vida en su gracia común. Porque andamos y nos movemos porque Él así lo quiere. Porque estamos sostenidos en un hilo de las manos de Dios. Pero no solamente es terrible por el hecho de la terminación de todos sus anhelos y deseos, sino porque la muerte será el inicio de uno de dos estados eternos, en el infierno para siempre o en la presencia de Dios para siempre.
no debe de tomar esto como un juego. No debe tomar esto como una burla. Para el creyente, la muerte es algo deseado. No en sí misma por la muerte, sino por lo que sigue después de ella. Como el apóstol Pablo nos da ejemplo. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 8. 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y que presentes al Señor. Esa es la razón. No es simplemente el hecho de morir. El cristiano no es un suicida. No es como aquellos que en algún tiempo buscaban ser mártires para buscar su propia gloria y decir, wow, qué grandes. No. El cristiano espera la muerte porque sabe que será el inicio de estar en la presencia del Señor para siempre. Eso será. El que ha creído en Cristo no atravesará el valle de la muerte. Solo será la sombra del valle de la muerte. Como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Solo será un momento y un instante para el que ha creído en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Él es un Dios de vivos. Y vino para dar vida a su pueblo. Ese mismo Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la entrada para disfrutar del amor y la bondad de Dios para siempre. Allí volverás a encontrarte con hermanos que han partido y con caudales de todo bien. Y reinarás con Cristo, pero lo mejor es estar con Cristo para siempre. Y eso es posible por Él mismo, por Jesucristo. ¿Por qué? Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestra maldición para que esa maldición de la muerte ya no estuviera sobre nosotros para siempre. Leo para ustedes 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Busquemos 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente puede exclamar con gozo que la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Cristo la venció. El grito de victoria del cristiano frente a la muerte es: Cristo es mi vida. Cristo me salvó. Cristo venció la muerte. La muerte no le va a quitar su posición más deseada, que es Cristo. Creemos su promesa. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí hay un aguijón,
pero ese aguijón no nos herirá eternamente. Este mundo y Satanás ha metido muchas teorías y mentiras en cuanto a la muerte. Desde los materialistas que dicen que solo dejamos de existir, que somos iguales que los animales. Los animales no razonan. El hombre sí razona. O los naturalistas, que simplemente es un paso y eso nada sucede. La única verdad razonable sobre la muerte se encuentra en la palabra de Dios. Nada más. La forma en cómo enfrentarla está aquí en la palabra de Dios. Muchas son las promesas del Señor para los suyos y se ha expresado en muchas formas. Voy a leer unos pasajes para ustedes. Si quieren apuntan las citas, pero los voy a leer para ustedes. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Juan 14, versículos 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El anhelo de Pablo es el anhelo de todos los creyentes. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Filipenses 1, versículos 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa frase, y partir, era la misma frase que se usaba cuando los barcos salían de un puerto y tenían un lugar y un destino seguro a donde llegar. El cristiano sale de este mundo para estar con Cristo su Salvador. Esa esperanza de Pablo es la misma esperanza de todos los creyentes. Un lugar donde está Cristo, donde nada vil, nada inmundo entrará, donde el malo no estará, donde la desdicha no nos alcanzará. Estaremos salvos en los brazos de nuestro Salvador. Cristo dijo, para referirse al estado de Lázaro, que él dormía. Que él dormía. Y en relación a esto, hay quienes creen en algo que se llama el sueño del alma. Entre ellos están los adventistas y los testigos de Jehová. Y lo que estas personas dicen es que el funcionamiento del alma está unido al cuerpo por medio de los sentidos. Así que si una persona deja de oler, de ver, de sentir, de tocar, entonces esa persona cae en un estado de inconsciencia hasta que vuelva a recibir el cuerpo, o sea, permanece dormido. Eso es lo que enseñan ese tipo de personas. En primer lugar, nosotros debemos decir que la Biblia nunca dice que las almas de los muertos caigan en el sueño. No dice así. Es la persona la que queda dormida, no el alma. Comparar la muerte con el sueño es algo correcto, porque la persona descansa de sus labores, de sus actividades normales en este mundo. Los muertos ya no tienen más que hacer en esta vida. Los que creen en la teoría o la mentira del sueño del alma deberían poder demostrar
que al morir la persona no disfruta de ninguna de las actividades que están descritas en la palabra de Dios para aquellos que han creído en el Señor. Voy a leer varios pasajes para ustedes. Igualmente, si quieren, los apuntan. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo puede un dormido disfrutar de delicias para siempre si está dormido? No puede. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un dormido tiene los ojos cerrados. ¿Cómo va a ver el rostro de Cristo? Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde están los discípulos? ¿Están dormidos? Cristo falló en esta oración entonces, porque entonces los suyos no están con él. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos de que se habla aquí en Hebreos, son una congregación de dormidos. Yo sé que hay muchos que se duermen en el culto, pero allá en los cielos no habrá ningún dormido. Ahí están despiertos y bien despiertos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vea, es muy gracioso ver a alguien cantar dormido. Y yo espero que nadie aquí en la iglesia haga algo así. Pero ahí en los cielos tenemos gente despierta y cantando. Todas las actividades están activas. ¿Dónde está ese sueño del alma? No. Los que mueren en Cristo pasan a la presencia del Señor a disfrutar del Señor y reinar con Él y servirle para siempre y disfrutar de todo lo que Cristo tiene para ellos. Están despiertos. La verdad de un himno que cantamos refleja lo que nosotros creemos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Esa es la verdad bíblica que proclamamos. Lázaro murió y su alma fue con el Señor, no a un estado de inconsciencia, no al purgatorio. Su alma fue con el Señor y su cuerpo fue llevado a la tumba. Ese cuerpo, como veremos en otro mensaje, sería resucitado. Pero Lázaro volvería a morir tiempo después. Y esto que pasó con Lázaro, esa resurrección, es el reflejo de todos aquellos, lo que pasará con aquellos que han creído. Lo que hará Cristo con todos aquellos que han creído. Un día serán resucitados con la voz poderosa del Señor. Serán llamados por Él y en alma y cuerpo unidos estarán con el Señor por siempre. Tiempo después de haber sido resucitado, de hecho en el capítulo que sigue, el capítulo 12, vamos a ver a Lázaro sentado con el Señor disfrutando de su presencia. Cuando ese cuerpo y esa alma se unan, es lo que se llama la glorificación de los creyentes. Nuestros cuerpos duermen, sí, las actividades de este mundo, pero estamos presentes con el Señor, esperando esa resurrección final del cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o en Él. La Biblia no nos dice que Lázaro hubiera hablado de lo que pasó en esos días que estuvo muerto. No nos dice. La Biblia tal vez nos da como un indicio
y nos da respuesta en relación a eso. Ustedes han visto, y yo fui allá y vi, dice 2 Corintios 12:4, acerca de Pablo mismo, él diciendo esto, que fue arrebatado al paraíso, o sea, al cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La salvación de los hombres y convencerlos del pecado no viene porque alguien haya resucitado y diga, ¡ah, viera lo que vi! Y esto y el otro y aquí. No es así. No somos salvos por escuchar ese tipo de mensajes. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que salva las almas. Es el poder de Dios en el evangelio, cambiando vidas y transformando corazones, haciendo que las personas crean por el poder de su Espíritu Santo. En aquella enseñanza del rico y Lázaro, aquel hombre, haz que alguno venga de allá y les cuente lo que aquí está pasando. No, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos a ellos. Como les he dicho muchas veces, no es la falta de evidencia, sino el corazón incrédulo del hombre. Para finalizar este punto, hay quienes creían o creen que los que murieron antes de Cristo iban al seno de Abraham o al paraíso. Este lugar es el mismo cielo. Son formas de expresarse para el lugar donde está Dios, donde son llevados los creyentes. Busquemos ese pasaje en 2 Corintios 12, capítulos 2 al 4. 2 Corintios, capítulo 12. Versículos 2 al 4 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, la presencia de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Ven cómo paraíso y el tercer cielo son equivalentes? No son lugares diferentes. El tercer cielo, paraíso, el cielo, es el mismo lugar. Abraham no fue a un lugar diferente. Según leemos en Hebreos capítulo 11, Abraham está con Dios, en la presencia de Dios, desde el mismo momento en que murió. El creer en el Hijo para la gloria de Dios. Volvamos nuevamente nuestros ojos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 15. Y me alegro por vosotros que de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Como nosotros vimos en el versículo 4, había un propósito principal. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La gloria de Dios en todo esto. Pero había otro propósito, según el Señor nos dice. ¿Cuál es? Que ellos creyeran en Él. El Señor se alegra. El Señor no se alegra de la muerte de Lázaro. De hecho, el Señor lloró cuando llegó allá y se dolió con todos los dolientes. Pero el Señor Jesucristo se alegró por ellos porque había un bien mayor para sus almas y era aumentar la fe. No podemos alegrarnos o reírnos de la muerte en medio del dolor de nuestros hermanos. Pero era necesario que ellos se quedaran ahí ese tiempo. Podemos regocijarnos en las circunstancias que rodean la muerte de nuestros hermanos o hermanas. Y la gloria que a Cristo es dada en medio de su dolor y los beneficios que tienen los que mueren en Cristo. Y para aquellos que son consolados al volver a recordar la promesa de la vida eterna. Pero también nos servirá muchas veces para que aquellos que no han creído en Cristo pongan sus ojos en el Señor. Que no están exentos de la muerte y que necesitan conocer a Cristo y que en Él hay perdón y vida. El Señor no fue a Lázaro en aquel momento que recibió la noticia. Había motivos sabios y eternos y de consuelo para ellos. El Señor siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Siempre. Ya sea que nos sane o que no nos sane.
Él siempre sabe lo mejor. El Señor dio una importancia a la fe. Sin ella nadie irá al cielo. Nadie irá sin la fe salvadora al cielo. Nadie. Se necesita creer en Jesucristo, como está revelado en las Escrituras y no como usted se lo imagina. Necesitamos creer y creer cada día más, aún después de haber sido salvados. Necesitamos crecer en creer, en fe y en conocimiento de aquel que nos salvó. Si fue el deseo del Señor que esto pasara en la vida de esos hombres, no podemos pensar que será diferente muchas veces en nuestra vida. La prueba, la tribulación vendrá a nosotros y debemos pedir al Señor que en medio de eso abunde más nuestro amor por Él y crecer en Jesucristo. Filipenses 1, 9 al 11 les invito a buscar. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos al Señor, que en medio del dolor y de las tribulaciones, crezcamos en fe y amor por Él. Para terminar este último punto, antes de la partida de todos a Judea, un hombre levanta su voz. Versículo 16, Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, eso significa gemelo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y yo entiendo que aquí se refiere a morir con Cristo, no con Lázaro, no tendría sentido. A morir con Cristo, con lo que había hecho Cristo. Muy valiente, ¿verdad? Muy valiente Tomás al decir estas palabras. Palabras intensas y llenas de buenas intenciones, pero no entendía mucho de lo que estaba pasando. Nosotros recordamos cómo cuando vinieron para llevar a Cristo y tomarle en el huerto de Getsemaní, Él huyó igual que los demás. Salió huyendo. Y recordamos también más que cuando Cristo resucitó y Él no estaba, dijo: si no viere sus dedos, si no metiere mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Verdad? Pero muy valientes e intensas. Muchas veces las intenciones de alguien son mejores que sus acciones. ¿Está bien? Muchas veces las intenciones de alguien son mejores que sus acciones. Él no quería que su maestro muriera o que solo padeciera. Había uno que le entregaría. Sería Judas, el traidor. El Señor sabía que estos hombres, estos discípulos, eran hombres débiles y necesitados de Él. Ellos abandonarían al maestro, pero Cristo no los abandonaría a ellos. Los amaría hasta el fin. Pero una vez que ellos recibieron al Cristo resucitado, salieron para llevar el mensaje de Cristo por todo lugar, y aún sufriendo la muerte estuvieron dispuestos a ir y ser testigos fieles de Cristo en lo que el Señor les había determinado. Tengo unas aplicaciones para terminar en esta mañana. En primer lugar, ¿tienes tú la esperanza de los que duermen? ¿Tienes tú la esperanza de los que duermen? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios, en su sabiduría y consuelo para nosotros, ha querido que hoy escuchemos este mensaje en medio de lo que está pasando en medio de la iglesia. Yo no me lo inventé. Ustedes saben que he seguido una serie. Dios ha querido traer este mensaje hoy para nosotros.
La esperanza de Eugenie no estaba en que ella fue una muy buena mamá, esforzada, como muchos sabemos de ella. La esperanza de Eugenie no fue en que ella vino fielmente a los cultos. La esperanza de Eugenie no fue que fue una maestra de francés dedicada. Esa no fue la esperanza de Eugenie. La esperanza de Eugenie es Cristo. La esperanza de gloria. Jesucristo. Ella partió para estar con Cristo. Su cuerpo será puesto en la tumba, pero su alma ya está con el Señor. La palabra cementerio proviene o tiene su raíz de una palabra griega que significa dormitorio. Su cuerpo irá a dormir mientras espera la resurrección final cuando Cristo regrese y le dé un cuerpo semejante a Cristo, libre de todo rastro de corrupción. Ella no está triste, sino que ahora goza del mayor bien que alguien puede gozar. Está con el Señor Jesucristo. Está con su amado Salvador. Esa es la bendita esperanza de los hijos de Dios. Jesucristo nuestro Señor, que prometió que donde Él esté, nosotros estaríamos con Él. Pero te pregunto a ti, ¿tienes tú esta esperanza? Después de que llegue tu muerte, ¿sabes dónde irás? ¿Sabes qué pasará al final de tus días? Los cuales pueden ser en cualquier momento. ¿O tienes asegurado algo? ¿O tienes la seguridad de que vas a llegar hasta el final de tus días, a los 80 o no sé? No. ¿Cuál es tu esperanza? Las alegrías vanas y pasajeras de esta vida se apagarán un día. Y toda esa felicidad de la cual gozas fuera de Dios se apagará. Dios dice la verdad para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú puedes decir que eres feliz ahora, pero no es así. La única alegría verdadera y vida abundante se encuentra en Cristo. Nada más. En medio de tus placeres y tus alegrías, de las cuales gozas, la Biblia las llama vanas y pasajeras. Terminarán en esta vida. Pero no solamente eso será lo más terrible, porque tu tristeza no terminará en esta vida, como dicen los naturalistas o los materialistas. Se traducirá en una tristeza eterna, lejos de la presencia de Dios para siempre, en una perdición eterna en el infierno, donde está el gusano que nunca muere, donde está el crujir de dientes y la llama que nunca se apaga. Pero hoy hay esperanza para usted. Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Esa es la bienaventuranza que deseo para tu alma, Jesucristo. Que tengas tus pecados perdonados y que seas libre de la culpa del pecado. Porque si no, tus pecados te conducirán a un lugar más profundo que la tumba. Ve a Cristo. Y lo que tendrás es justificación y no condenación. Tendrás la gloria eterna. Las llamas del infierno nunca te tocarán. Piensa muy bien en esto. Piénsalo muy bien. Todos los incrédulos, todos los que no obedecieron el mandato de arrepentirse y no han creído al Salvador, sufrirán eternamente. Busquemos 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 9. 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 9. Dice así: en llama de fuego
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Crees que estoy inventando algo? Está ahí escrito. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un tiquete comprado para todos los que no han creído, mentirosos, fornicarios, idólatras, los que adoraron todas las cosas de esta vida y no al Creador. Hay un lugar apartado, pero hay esperanza para ti. Ve a Cristo. Ve a Cristo en fe. Confiesa tus pecados y cree en el Señor, el Hijo de Dios. Cree que Él murió por ti. Cree que Él da perdón por su vida y su muerte. Recibe por fe al Salvador y síguelo para siempre. El Señor nunca ha defraudado a alguno que confía en Él. Nunca. Cuando llegue el momento de partir, que puedas tener la confianza y paz del salmista cuando dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Benditas palabras. Que esa paz inunde su corazón al saber que está en Cristo. En segundo lugar, un amigo que no te dejará. En Juan capítulo 11, en el versículo 11 dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Estas fueron las tiernas palabras de Cristo para Lázaro, su amigo. Esta descripción o esta palabra describe la relación íntima, amorosa, fiel, pura, santa y verdadera entre Cristo y su pueblo, los suyos. No solo somos siervos o esclavos, somos amigos de Cristo. Un amigo fiel. Rico, pobre, sano, enfermo, grande o pequeño, niño o viejo, todo aquel que está en Cristo tiene un amigo fiel. Dice el escritor y comentarista bíblico J.C. Ryle: un santo muerto que se halla en el sepulcro no ha sido separado del amor de Cristo. Hasta el sepulcro sigue siendo amigo de Cristo. Un amigo como Cristo no hay, ni en esta vida ni en la otra. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por sus amigos. En Cristo tenemos ese verdadero amigo. Quizá el mundo te desprecie, tus familiares, conocidos y compañeros de trabajo por ser creyente, pero Cristo nunca te dejará. Cristo mostró su amistad en amor, dando su vida por los suyos. Al tener a un amigo como Cristo, el sepulcro no será su compañero para siempre, sino que disfrutará más de ese amor de su amigo Jesucristo. Lo que Cristo dijo de Lázaro, lo dice también de todos los que son creyentes. Nosotros podríamos juzgar mal y decir: pero ¿cómo, Cristo? Oye, si era su amigo, ¿por qué no se presentó? ¿Por qué no fue en carreras? ¿Por qué no se apuró? Pero no es así. Cristo, como su amigo, le daría el mayor bien a Lázaro. Cristo le mostraría a Lázaro su gloria. Le mostraría que no era como los otros amigos de esta vida, que una vez llegada la muerte no se le puede acompañar. No era así. Cristo le daría vida y volvería a estar con Cristo.
mostrando que es un verdadero amigo. Este es el mejor amigo. Dicen que si uno llega a tener un amigo fiel en la vida, se considere afortunado. ¿Qué mejor amigo que Cristo? ¿Qué mejor amigo que Cristo? No debemos temer. Nuestro amigo Cristo nos llevará aún más allá de la muerte, nos guiará por sendas de justicia, nos llevará a su redil eterno, nos consuela hoy, nos libra del mal, nos ha prometido presentarnos justos e irreprensibles y así lo hará. Él no fallará, Él no falla a sus amigos. Como dice el canto que hoy tuvimos, oh Salvador bendito, mi canto elevo a ti, cual tú no tengo amigo que me ame tanto aquí. Para finalizar, la gloria sea al Señor en vida o muerte. Bien sabemos que todo es para la gloria del Señor. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. La vida cristiana es un morir todos los días, ¿sabía? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida del cristiano es un morir todos los días. Honramos a Cristo cada día, atesorándolo más a Él que cualquier cosa en esta vida. Y renunciamos al pecado, al amor de este mundo, a las cosas de esta vida. Pero si somos llamados a su reino eterno, la gloria también es para el Señor, ya que en esos momentos se ve más claramente qué es lo que nosotros anhelamos y queremos. Cristo es glorificado en mí cuando todo mi gozo y alegría está en Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa ganancia es Cristo, para siempre en gloria, y esto glorifica al Señor. Amamos a padres, amamos a hijos, amamos a esposa. Pero en el momento de la muerte se ve realmente dónde está nuestro tesoro. Se ve que realmente qué es lo que amamos en esta vida. He escuchado personas que dicen, uy, yo no me muero hasta ver a aquel. Tal vez algo de esta vida. Juan 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Sí, es hermoso tener la compañía de hermanos y amigos y compañeros en el último instante de nuestra vida. Pero lo mejor es tener a Cristo. Dice John Piper en su libro No desperdicie su vida. Cuando llega la hora de que todo nos sea quitado, con excepción de Cristo, lo magnificaremos diciendo, en Él lo tengo todo y más, el morir es ganancia. ¿Qué verán de ti el día en que mueras? ¿Qué verán de ti el día en que mueras? ¿Dónde está tu tesoro y corazón? ¿Dónde está tu ganancia? ¿Sabía que los egipcios cuando morían en sus tumbas echaban oro y ponían todo? Ahí están sus tesoros, sus tumbas, sus almas en el infierno por haber adorado a este mundo y sus dioses y no creer en Cristo. Hoy el mundo los honra. Están muertos, no se pudieron llevar nada. Su gloria está en un museo o en una tumba, pero la gloria del creyente está en los cielos, es Jesucristo. Esa es su ganancia, su amigo y esperanza. Que la gloria sea al Señor en la muerte de sus santos y Él sea alabado. Dios bendiga su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por habernos dejado este relato tan hermoso y recordarnos aquel que es glorioso,
a tu Hijo Jesucristo, el mismo Dios y la vida eterna. Ante Él inclinamos el rostro y nos humillamos. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias porque no hay amigo como Él. Gracias porque no hay esperanza como Él. Gracias por la promesa de vida. Gracias porque los que mueren en tu Hijo pasan a tu presencia y esperan ese día glorioso del retorno de tu Hijo para ser levantados y unidos en cuerpo y alma a estar contigo para siempre. Gracias por esas promesas maravillosas. Gracias por la vida de nuestra hermana Eugenie. Que tú seas glorificado en su muerte, así como lo fuiste en su vida. Gracias, Señor, por el dolor que permites en muchos, porque tú sabes qué es lo que mejor necesitamos. Hermanos en medio de nosotros que están con dolor, tú seas glorificado, Señor, en sus vidas. Alabamos tu nombre y damos gracias por haber escuchado tu palabra. Que no salgamos de este lugar como entramos, sino deseando creer en ti y entregándonos a esa bendita y gloriosa esperanza que es tu Hijo. En Él oramos. Amén.